Nuestro paso por la vida no es sino una sucesión de instantes fugaces. Somos viajeros en un tiempo que no nos pertenece. Nacemos, crecemos, dejamos quizás alguna huella y nos desvanecemos. Me gusta tener en mis manos estas viejas fotografías. Me invitan a recordar. Cada una de ellas es un instante de tiempo atrapado, fundido con delicadeza en un frágil cristal. Objetos que contienen recuerdos. Recuerdos que son la herencia que nos deja el tiempo cuando se va. Recordar. Esa es, quizá, la única manera de detener el tiempo. Lo que da a la fotografía probablemente la inmensa fuerza que tiene frente a cualquier otro medio de expresión, yo no tengo duda, nunca la he tenido, pero cada vez menos, que es su relación tan potente, su relación tan fuerte con la memoria. Entonces, cuando te enfrentas a estos archivos, son pequeños pedazos de memoria viva. Nací en una pequeña capital de provincia allá por el año de gracia de 1882. Junto con mi hermano Elías, algo más joven que yo, vivimos y fotografiamos el mundo que nos rodea. Despunta el siglo XX y nos dedicamos a retratar los profundos cambios que acompañan a la recién llegada modernidad, que se está adueñando irremisiblemente de todo. Nuestras imágenes serán después parte de los recuerdos de esta tierra. En agosto de 1923 se presentan en Huesca José y Miguel Puertollano, conocidos como los Escaladores. Con su vertiginoso espectáculo van por ferias y fiestas recorriendo la geografía. Hablando de mi abuelo y mi bisabuelo, viendo las imágenes que hemos visto de ellos en fotografías y en alguna película, pues pensamos que simplemente estamos de casualidad porque podían haberse caído en cualquier momento. Desde luego no eran personas muy normales para la época, pues porque subir con alpargatas, sin agarrarse a ningún sitio, sin cuerdas, sin cinturones, sin nada, subir a mano, agarrándose a las grietas de los ladrillos de las torres y a los salientes, pues para llegar hasta arriba. Cuando hacían ascensiones así a diferentes torres, pues se acumulaba mucha gente en la parte de abajo de las del espectáculo, digamos, y tenían que llegar a recoger, como tenían camiones y tal, pues a recoger el dinero que les echaban, las monedas o lo que fuera, incluso con palas, decía mi abuela. Nosotros, maravillados, retratamos también las acrobacias de los pioneros del aire con sus artefactos voladores. Las clases adineradas están acogiendo encantadas los nuevos deportes tan glamorosos. Todo está cambiando muy deprisa.
Elías y yo, admirados, recogemos estos acontecimientos en nuestras cámaras. Ustedes perdonen, me apasiono, no puedo evitarlo. Les pido disculpas por mis modales. Aún no me he presentado debidamente. Mi nombre es Nicolás Viñuales. Pertenezco a una familia cuya vida gira en torno al comercio Ultramarinos Viñuales, negocio fundado por mi padre, Teodoro, en el lugar más concurrido de nuestra ciudad, el Coso Bajo 49. Allí ofrecemos a nuestra muy selecta clientela, en cajones abiertos de madera, los productos de primera calidad que nos han dado cierto prestigio. El café recién tostado es nuestro producto estrella. Lo tostamos en el callejón trasero. Travesía Nevería se llama ahora, lugar donde antaño estaban los pozos en los que se almacenaba el hielo y la nieve. Cajas de galletas, cacaos y chocolates, bizcochos, mermeladas, salazones y embutidos son nuestro medio de vida y nuestro paisaje doméstico. Y cuando nuestra jornada acaba, salimos a los alrededores a disfrutar de nuestra gran pasión, la fotografía. Nuestra mirada tiene a su alcance un terreno lleno de posibilidades. Se nos ofrece la inmensa riqueza de los paisajes oscenses, desde los Monegros al sur hasta el Pirineo cerrando al norte el horizonte. Territorio que aporta a nuestra obra un caleidoscopio de contrastes y diversidad. Lugares cargados de historia, como el castillo románico de Loarre, fortaleza que, desde su posición, domina toda la llanura de la Hoya de Huesca. San Juan de la Peña, con su monasterio, cuna del Reino de Aragón. La belleza de Alquézar, con sus tortuosas callejas y oscuros pasadizos. Villa construida por poetas en lugar de arquitectos, escribiría Sender. Los pequeños pueblos desperdigados, aldeas y municipios que salpican los alrededores de la ciudad, y Huesca, la propia ciudad, con sus calles, sus iglesias y sus viejos tejados. La estación de Canfranc, empapada de silencio y del rumor lejano de los que por allí pasaron. La alberca de Loreto, espejo sosegado de la peña de San Miguel y el salto de Roldán. La belleza encerrada en el valle de Ordesa. Un fotógrafo será tanto más artista cuanto mejor sepa interpretar la emoción del paisaje, cuanto mejor sepa, literalmente, escribir con la luz las sensaciones retratadas en cada una de las fotografías. Los viajes me impresionan especialmente. San Sebastián, Barcelona, Sevilla o París en 1925. ¡Oh, la, la! Sus calles me embriagan. Entrar en aquella casa era como entrar en una vivienda de los años 20, 30, que se había parado el tiempo y los habitantes habían salido y podían volver en cualquier momento. Lo único que podía haber polvo encima de los papeles, pero poco más.
había papeles, había libros, había objetos, había unas maravillosas pinturas Art Nouveau en las paredes, muebles Art Nouveau. Y un buen día fue invitado a la antigua casa cerrada. Acomodó su equipaje en los estantes empolvados. Sus movimientos curiosos descubrieron el rincón del silencio. Un rayo de sol alumbraba el baúl. Al abrirlo, la magia se apoderó de sus actos. Ya no paró de soñar con las cajitas de cartón, los papelitos de seda con sus nombres, sus cristales, sus aromas a albahaca y a pajaritas blancas. Se despertaron entonces los dormidos personajes, trabajadores y artistas, señoritas y niños, galanes con bigotes y bombines. Nada falta, ni montes, ni arboledas, ni mercados, ni aviones. Sacamos del olvido a los oscenses escondidos. Así que, bueno, tomé posesión de aquella vivienda y cuando iba allí a dormir por las noches, pues recorría cada rincón y encontré un baúl que estaba lleno de cajitas, pequeñas cajitas de cartón, que cuando miré qué es lo que tenían aquellas cajitas, pues eran placas de vidrio con fotografías. Bueno, a mí me daban las 3 de la madrugada mirando a través de la luz de una bombilla las imágenes, y poco a poco pues la magia de aquellas fotografías me fue atrapando, ¿no? Y bueno, al final de un cierto tiempo llegué a la conclusión de que aquello era un tesoro, aquello había que sacarlo a la luz, que si la gente de Huesca, si a mí que no era de Huesca me fascinaban aquellas imágenes, a los que conocían las calles, a los que conocían o podían haber conocido a aquellas personas, pues les tenía que resultar mucho más apasionante incluso, ¿no? Para entender la fotografía de Nicolás Viñuales, yo creo que es muy importante echar un vistazo en lo que era la Huesca del siglo XIX. La Huesca del siglo XIX era un poblachón enclaustrado en la muralla medieval, con todas sus calles de trazado medieval y, dada su orografía, pues muy fuera de todas las rutas de comunicación que había en la época, de tal forma que tanto personas como suministros no tenían otra posibilidad de acceso nada más que en diligencias y en galeras. Todo esto cambia radicalmente a mitad del siglo XIX, cuando Huesca se le designa como, en la nueva reorganización política de España, se asigna como capital de provincia. A partir de ahí se inician una serie de obras espectaculares en toda la provincia de Huesca, obras muy importantes de ingeniería, obras de tren, trazado de carreteras con grandes puentes, grandes túneles, electrificación, grandes presas, pantanos, todo esto pues que es una punta de lanza de la ingeniería en ese momento europea. Estas obras son visitadas por autoridades de toda Europa con gran admiración. También es muy importante la llegada del tren, pero esta llegada del tren es fundamental para la ciudad. A partir de allí se ve conectada con el mundo, a partir de ahí llegan materias primas, llegan suministros, llegan telas, llega comida, llega pescado fresco, y eso la ciudad pues también lo nota muchísimo. Esta es la ciudad que nos vio nacer, Huesca, la Osca de los romanos, Huasca para los árabes, a medio camino entre Zaragoza y los Pirineos. Aquella urbe de antaño es ahora una pequeña ciudad encerrada en sí misma. El traslado de personas y mercancías se continúa realizando como en siglos anteriores en diligencias y galeras, pues su especial orografía la ha dejado aislada de las nuevas vías de comunicación.
La Huesca en la que vivieron y hicieron sus maravillosas fotografías los hermanos Viñuales era una ciudad, para empezar, bastante más pequeña en cuanto a población y dimensiones de lo que es en la actualidad. Una ciudad además que desde el punto de vista poblacional sufrió una situación de casi estancamiento. En 1887 Huesca tenía 13.000 habitantes y durante varias décadas esa cifra se mantuvo casi estable, no se volvió a recuperar de hecho hasta 1920 y Huesca llega en torno a 1930 tan solo con 14.500 habitantes. Con apenas 13.000 habitantes censados a comienzos del siglo XX, coexistimos un asombroso número de excelentes fotógrafos como Adolfo de Mota, Fidel Oltra, Rodolfo Albasini o Ricardo Compairé. Todos nos conocemos y a veces trabajamos juntos intercambiando técnicas e ideas. Pues bueno, también los hermanos Viñuales, tanto Nicolás como Elías, cumplen con una serie de requisitos que son comunes a los fotógrafos de la época. Es que forman parte de la burguesía comercial aragonesa, son excursionistas, son miembros de la Sociedad Turismo del Alto Aragón y son aficionados al deporte. Entonces están cumpliendo, digamos, las premisas de lo que es la modernidad en España a principios de siglo. Y son los modernos los que se dedican a hacer las primeras fotografías. No se le podía pedir a Huesca que fuese distinta de cómo era entonces España. Los paisajes que un fotógrafo retrata y describe con luces y sombras no son solo escenarios donde transcurre nuestra vida. Es realmente el espejo donde nos reflejamos. El lugar condiciona e influye en nuestra manera de ser. En ese sentido, a mí me parece que Nicolás Viñuales y su hermano acaban haciendo un retrato de la ciudad que fue, pero sobre todo la ciudad que va a ser de manera maravillosa. A mí eso me parece que es uno de los grandes elementos, y luego evidentemente todo ello con una sensibilidad exquisita, ¿no? Es decir, sorprende que un señor que es un tendero, por decirlo así, un señor que se aficiona a la fotografía, que acabe teniendo esa manera de mirar, esa sensibilidad, esa voluntad artística y también una cosa muy importante, esa curiosidad, digamos, vinculada seguramente a lo que está pasando con la fotografía y con la moda en el mundo. La fotografía que hacemos hoy será el testigo que mostrará quiénes y cómo fueron nuestros antepasados, cómo trabajaron, sintieron y se divirtieron los españoles del recién llegado siglo XX. Nicolás Viñuales también va a vivir la eclosión del deporte en la época. No debemos olvidar que el deporte como tal nace en la sociedad inglesa del siglo XIX. Y no olvidemos también que ahí Nicolás Viñuales es uno de los socios de Turismo Alto Aragonés. Y de alguna manera, por primera vez ya no se va a un pueblo de la provincia por una transacción comercial, sino que se va únicamente por hacer turismo. Es un concepto nuevo. Las sociedades excursionistas en toda España van apareciendo a finales del siglo XIX y se van consolidando a principios del XX. Bien, pues gracias a Turismo Alto Aragonés también se va implicando, digamos, Nicolás Viñuales, y ella presenta una serie de fotos de poblaciones. Alquézar quizá es la que mejor representada está, justamente Alquézar nos abre toda la Sierra de Guara, donde también habría muchas fotos, incluso participación en fiestas populares, por ejemplo, romerías. Tenemos también alguna foto de la romería
al viñedo donde iban todos los pueblos del abadiado, e incluso ya en las cercanías de Huesca fotos por Lisuela y por otras zonas próximas. Gracias a la llegada del ferrocarril y a la compra de los primeros automóviles, ampliamos nuestro radio de acción y nos lanzamos con más frecuencia a visitar y conocer los pequeños rincones de nuestra querida tierra. Hace unos días, en una escapada a la colegiata de Alquézar, viajamos acompañados de un joven lleno de talento y curiosidad, Ramón José Sender, con aspiraciones de llegar a ser un gran escritor. Así describe él nuestra actividad. Los fotógrafos invadieron el templo, plantaron sus trípodes en el coro, en las capillas, impresionaron sus placas con exposiciones de 20 y 30 minutos y en la penumbra aguardaban pacientes rodeados de graves estatuas orantes. La eclosión del siglo XX en Huesca es brillante. Se rompe sus costuras medievales y se organiza un cambio urbanístico total en la ciudad. Sobre los conventos que habían quedado vacíos o derruidos por la desamortización, se abren las nuevas calles. El arquitecto Ildefonso Bonel en 1901 inicia el proyecto del casino. Se hizo muy rápido, en 1911 ya estaba inaugurado, y es una obra típica modernista, en la que el arquitecto diseña todo, no solo fachadas, sino desde los últimos detalles de los apliques, de las manillas de las puertas, los muebles, todo dentro, la taracea de los suelos, de los techos, todo dentro del mismo estilo. La actividad social en el casino fue maravillosa y fue una época brillantísima, realmente era el centro social de Huesca. Ahí acudían todas las autoridades, acudían todos los pollitos pera, acudían todas las señoritas de bien con sus padres, sus familias, se hacían unos bailes esplendorosos, actuaba la orquesta militar, la banda municipal. Lamentablemente han desaparecido muchos rincones que merecían de todas el haberlos conservado. A veces, aunque no fueran deslumbradamente artísticos o de valor urbano destacado, sí que eran rincones de mucho carácter, de mucha personalidad y cargados de historia para la ciudad. Por ejemplo, pues hubo 4 fuentes de agua pública en los alrededores de Huesca que han ido desapareciendo poco a poco. Las fotografías o las imágenes que han llegado por las fotografías de estos señores ponen de manifiesto que no solo evocaban una forma de vivir que se mantuvo en la ciudad durante siglos, sino que eran rincones que sin duda alguna merecían la conservación. En una foto queda reflejado también el propio fotógrafo, los libros que ha leído, la música que ha escuchado, los viajes que se hicieron y las personas que se amaron. Como a un pintor impresionista, me atraen las panorámicas, las estampas en mitad de una alameda o las luces que brotan de la corriente del río Isuela. Del Art Nouveau me quedo con el gusto por los motivos vegetales, las formas orgánicas o los retratos al aire libre en paisajes bucólicos y apacibles. Nuestra obra pretende que durante unos segundos olvides la época a la que perteneces y sientas, en la nuestra, aquellos instantes de felicidad,
ternura y candidez que atrapamos en nuestras fotografías. La década de los 20 es una década, desde luego desde el punto de vista de la fotografía, es una década de grandes cambios, ¿no? Sobre todo por el tema técnico, porque es un momento en el que las cámaras se van a simplificar, se van a hacer más pequeñas, se van a hacer más rápidas, cada vez va a haber también emulsiones más rápidas. Entonces, bueno, ese viejo eslogan de Kodak, ¿no?, de finales del siglo XIX, de George Eastman, cuando dice aquello de usted apriete el botón y nosotros hacemos el resto, se va a virtualizar mucho más. Nuestro archivo fotográfico está compuesto por placas de gelatino-bromuro en diferentes tamaños y formatos. Unas 5.000 fotografías de temática muy variada: retratos, arboledas, fuentes, ferias, vehículos de época, aviones, escenas de campo. Principalmente placas de vidrio que fueron obtenidas entre 1905 y 1940. Nuestras imágenes muestran el nuevo carnet de identidad de una ciudad pletórica que se enriquece con novedosas obras y modernos edificios. Mi hermano Elías y yo compartimos nuestra afición por la fotografía. A partir de los años 20, vivimos en un mundo y en un tiempo maravilloso. En 1927, tras una inesperada enfermedad, me llega la muerte. Elías seguirá adelante, ya sin mí, con las actividades fotográficas. Lo que está claro es que Nicolás y Elías Viñuales, que se llaman así, realmente están muy conectados con un montón de cosas que están pasando, como la apuesta por la nieve, la apuesta por la montaña, la llegada, evidentemente, de los elementos, digamos, pues, de modernidad, pero también un poco el paisaje, la necesidad de viajar, la necesidad de retratar los grandes monumentos, ¿no? Y una cosa muy importante, siempre es el paisaje del hombre y el hombre en el paisaje. Y yo creo que consiguen imágenes impresionantes. Es decir, yo, por ejemplo, creo que tienen esa serie que es los paisajes de Loreto y los paisajes de Lisuela, bueno, que son fotografías de una sutileza, de un minimalismo poético, de una exquisitez enorme. Tienen a veces, aunque parezca una locura lo que estoy diciendo, tienen una mirada de un refinamiento que parece claramente oriental. A veces tomamos imágenes primando el valor documental. Hacemos fotografías descriptivas que nos muestran la sociedad oscense con su pavoneo de nuevos ricos, sus veraneos, la caza, las excursiones a las montañas, su vida como clase social. Y como contrapunto, descubrimos también la vida en el campo, las ferias de ganado, las tradiciones y las bellas estampas de pueblos y paisajes. Sin duda alguna, es la carga humana que tienen todas estas fotografías es no solo para contemplar cómo vestían y cómo peinaban y cómo se cubrían la cabeza, sino para intentar intuir o adivinar formas de vivir que hoy están superadas y que a la gente joven, cuando les hablas de ellos, de esa forma de vivir, les parecen que es poesía, narración fácil o relatos de tiempos lejanos, pero que no son tan lejanos. Es un periodo en el que, como en el resto de España, se empiezan a desarrollar cada vez más los espectáculos
y los deportes de masas. Los cafés están especialmente animados con actuaciones musicales en vivo, hay actividad deportiva muy importante. En la fotografía de los hermanos Viñuales encontramos un elogio al progreso y a la tecnología, porque la fotografía, la imagen fotográfica, procura una imagen realista que es el medio perfecto para difundir los avances de la sociedad burguesa, de la civilización, de la industrialización. Y esos aspectos son los que a ellos particularmente les interesan, es decir, son unos adelantados a su tiempo. Además, al ser un archivo amateur, tiene algo de cotidianidad y algo de intimidad. Es alguien que ha tenido la posibilidad, los recursos y sobre todo la ambición de mostrarte unos retazos de su vida, de sus ilusiones, de sus paseos, de sus actividades, de su tiempo libre, algo de su trabajo, menos. Entonces ese interés por mostrar eso genera un material que luego desde el punto de vista de la memoria es oro. Evidentemente lo que vemos ya no es lo que ocurrió, la fotografía nunca es lo que ocurrió, es una interpretación, pero esa interpretación activa nuestra memoria a su vez y nos permite ponernos un poco en el lugar y en el tiempo en el que las fotografías fueron realizadas. Contemplando retratos de grupo, me asaltan un sinfín de reflexiones. Qué breve y qué frágil el instante aquí atrapado. Qué hermoso es también. Me pregunto, ¿cómo será en adelante la vida de aquellas muchachas que sonríen al objetivo? ¿Y aquellos niños que quedan atrapados por nuestras máquinas? ¿Vivirán muchos años? ¿Tendrán sus propias familias? Todo está escrito en sus caras. Sin yo saberlo, nuestras fotografías han logrado, aunque sea de forma mínima, detener por un instante el tiempo y arrojarlo a la eternidad. Es el valor del tiempo, el valor del recuerdo, lo que nos permite conocer mejor de dónde venimos. Así como Galdós en Fortunata y Jacinta y en todas sus obras, ¿no?, de Madrid, nos describe todo el comercio y todo ese ambiente de los comerciantes de la Plaza Mayor, una maravilla, ¿no?, cómo se visitaban unos a otros, las partes sociales, los aprendices, los dependientes mayores, todo este mundo tan delicioso. Yo creo que en Huesca, a principios del siglo XX, podíamos encontrar también un reducto muy parecido en esta porción de quesito que era el Coso Bajo, la calle Goya y la Correría. Bajo la mirada de un fotógrafo, se descubre una variedad inagotable de caracteres y temperamentos. Grupos humanos tan diversos como las calles y casas que habitan. Entre esas personas tuvimos la fortuna de conocer a Miguel Fleta, Miguelón, tenor que pasaría a la historia como uno de los más grandes del mundo de la lírica.
la fotografía tiene este aspecto tecnológico relacionado en este caso con la industria, con la historia, con las tradiciones, pero luego tiene una carga emocional impresionante en el retrato, en la foto del familiar que vuelve a la vida a través de esta tecnología. Esta es la magia que para mí ha tenido a nivel muy personal el trabajo de Viñuales. La manera de vestir comienza a cambiar significativamente. Los burgueses adoptan el traje con sombrero y pueden cambiar de ropa varias veces al día, dependiendo de la hora o el acto social al que asisten. El traje masculino busca paños de diseño inglés, estambre o fieltro, se acompaña de sombrero tipo bombín, cuello de pajarita y puños blancos asomando. Pues el hombre evolucionó un poquito más rápido en la indumentaria que la mujer. Entonces, en aquella época, ellos iban como muy elegantes, llevaban siempre sus chalecos, llevaban sus americanas. Por el contrario, el vulgo viste con gorras de visera y blusas. En Aragón, entre las gentes del campo, se usan chalecos y calzones por la rodilla con abarcas de esparto. Las faldas, más cortas, obligan a llevar medias que pasan de ser una prenda masculina a ser utilizadas exclusivamente por mujeres. Nuestra cámara recoge todo ese mundo. Las ferias, ya sean de ganado o de cualquier otra mercancía, las escenas de la vida en el campo, la siega, la trilla, los pastores, son el fiel reflejo de esas diferencias de clase social. Bueno, y entonces durante todo ese periodo previo a los procesos de industrialización más marcados que se van a ver ya después en el franquismo, existían todas esas casas de alta costura, esas casas ya de alto nivel para la aristocracia, pero luego pues la mayor parte de la población acudía a las numerosas modistas, sastrerías, comercios artesanales donde se producía toda la ropa a medida, ¿no? Con una calidad pues, que hoy en realidad se ha perdido, porque encontramos en España una tradición textil muy consolidada, muy fuerte, hay un conocimiento profundo de las técnicas textiles, entonces esto va a generar además un gran sustrato de artesanos en España. Los trajes son preferiblemente negros y se complementan con enormes sombreros y alhajas propias de la época. Se luce la cintura estrecha y los peinados abultados. Sobre un patrón es muy fácil hacer un diseño. Claro, pero sin patrón... Por eso hay tantos modelos originales, tanta diversidad de modelos en esta época. Claro. Porque la gente podía echar su imaginación a la hora de transformar un vestido estándar en un vestido especial para una persona. Pues no lo sé, éramos como más presumidos, nos gustaba de ir más... Como distinguirte de los demás, ¿no? Sí. Que es el vestir cotidiano de la mayoría de los españoles y en concreto además pues bueno, de las regiones más pequeñas y de las ciudades pequeñas, como puede ser el caso de Huesca, en esos contextos digamos que bueno, todo sería acudir siempre a artesanos locales, a sastres, a modistas que van a, pues como digo, a imitar un poco las líneas que se marcan desde Francia o a seguir en otros casos pues bueno, líneas más tradicionales, más estáticas, ¿no? En un momento en el que desde luego la moda en esos contextos pues evoluciona de manera más lenta, ¿no? Mucho más despacio que en las grandes ciudades.
La admiración de la sociedad burguesa oscense por la innovación tecnológica que va llegando a toda España desde Europa ocupa una fracción considerable de nuestras imágenes. El símbolo de esta revolución del movimiento y el dinamismo es el automóvil. Aquellos primeros modelos de Ford, David Cyclicar o los deslumbrantes Elizalde nos facilitan llegar más lejos en nuestra labor como fotógrafos. Este tipo de coches aparecen en las fotos del archivo Viñuales porque eran muy comunes en la época. Normalmente los médicos rurales de estas zonas montañosas los utilizaban porque tenían, gracias a la potencia de su motor, que era relativamente grande para la época, y el cambio bien escalonado, eran muy buenos para subir fuertes pendientes. El uso de motocicletas y bicicletas se está popularizando entre las clases medias como una muestra más de la evolución del transporte. La llegada de los primeros aviones al aeródromo de Loreto constituye un acontecimiento de la mayor importancia en la pequeña y provinciana ciudad de Huesca. Fotografiamos los primeros vuelos de los campeones españoles, el intrépido Gregorio Campaña, o la llegada de pilotos acrobáticos franceses como Alfred Frombal, Jules Védrine o Monsieur Bourgeois. Estos personajes tienen el inmenso mérito de haberlo hecho todo, partiendo de cero. Es decir, la aviación en aquellos años había que inventarla día a día. Bueno, pues todo eso forma parte de esa época ya de leyenda, ¿no? De leyenda porque realmente son los albores de la historia de la aviación. Jules Védrine, al que hemos citado, pues fue el ganador de la primera carrera que se celebró en el mundo, fue la París-Madrid, porque entonces España aún era una potencia y era muy importante esa carrera. La ganó Jules Védrine porque fue el único que llegó. La vida de estos caballeros del aire será muy corta. Con sus aeroplanos llegan a dar 962 Lupens en menos de 4 horas. Ninguno de estos pilotos llegará a cumplir 35 años. Y de entrega en definitiva, muchos de ellos, entregaron la vida en ese empeño. Gracias a ellos, la aviación es hoy lo que es. La fotografía es un secreto de un secreto. Cuanto más te dice, menos sabes. Ser fotógrafo es atrapar el propio asombro. La vida es algo maravilloso, que baila, salta, vuela, ríe y pasa.